Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video. Soy Ricardo Benderot, CEO de Bender House Group, y hoy vamos a hablar de el peor consejo que recuerdo haber recibido desde el punto de vista de inversionista inmobiliario. Una cosa importante, un poco con respecto a los consejos, es que siempre los consejos son recibidos o son entregados con mucho amor. Son de gente que está cercana a uno, algún familiar cercano, quizás tu pareja, tu padre, tu hermano, y siempre son entregados de la mejor manera posible, ¿cierto? Con amor y en base a la experiencia que esa persona tiene, en base a lo que esa persona cree que es lo mejor para él, y obviamente por eso te regala esa perla de sabiduría, ese consejo que esa persona te entrega, ¿cierto? Hay un libro de Camilo Cruz que se llama La Vaca, que habla un poco de los dichos, los refranes. Es muy interesante lo que él plantea, ¿no? Y por otro lado, hay todo un concepto, si mal no recuerdo, creo que lo dice Warren Buffett, que tú debes solo escuchar consejos de las personas que están un poco más allá de donde tú quieres llegar, que están donde tú quieres llegar, en el camino hacia ese objetivo que tú quieres realizar. ¿Y por qué es eso? Porque esa persona te va a dar ese consejo con el mismo amor, el mismo cariño, pensando en lo mejor, obviamente, en base a su experiencia. Pero su experiencia es el camino que tú quieres realizar, el camino donde tú quieres llegar. Entonces él te va a decir, mira, yo en base a lo que viví, a los aciertos que tuve, y quizás más importante de todo, a los fracasos que yo tuve, a los errores que yo cometí para llegar donde estoy, es que considero que lo mejor que tú puedes hacer es esto. Por eso que es importante, y por eso es importante saber de quién recibo los consejos. Y ahí vuelvo a lo que decía Camilo Cruz en su libro La Vaca, que es un libro muy bueno y que creo que debiesen leer, que él decía que no necesariamente en estos refranes, en estos dichos populares son ciertos. O sea, no porque, aunque la mayoría de la gente piensa que porque es un dicho popular es cierto, como que el refrán es cierto en sí mismo, solo porque la mayoría de la gente lo repite. ¿Me explico? Entonces, justamente él decía que no necesariamente es así. Que no significa eso, que efectivamente un dicho, por ser conocido, por ser socialmente aceptado, es verdadero. Hay que tener mucho cuidado con los dichos, los refranes, con lo que nos regalan las personas cercanas, que, vuelvo a repetir, siempre lo hacen desde el amor, desde lo que ellos consideran que es lo mejor para ti, ¿no? Pero tú tienes que entender que básicamente la experiencia que esa persona tiene no es la tuya. Es muy importante que cuando uno reciba un consejo, ¿cierto? Aun cuando sabemos que va con todo el amor del mundo, uno tiene que saber discriminar quién me da ese consejo. Si la persona que me da un consejo es una persona que está donde yo quiero llegar, entonces yo te aconsejo que lo escuches. Si esa persona que te da un consejo nunca ha recorrido el camino que tú estás recorriendo, yo te aconsejo que no lo escuches. Si no está donde tú quieres estar, es muy difícil que ese consejo sea realmente productivo, porque tienes que pensar que viene de su experiencia. Y su experiencia, si no ha recorrido tu camino, no ha tenido éxitos y fracasos, ¿por qué él te podría decir qué es lo correcto para ti? Porque lo correcto para ti es lo que te lleva al cumplimiento de tus objetivos, ¿cierto? Eso es básicamente quizás lo correcto para ti. El cumplimiento de tu meta, el que te acerca a tus metas. Todas tus acciones, todas tus decisiones tienen que llevarte al cumplimiento de tus metas. Entonces, ¿cómo una persona
que nunca ha estado, nunca ha llegado, nunca ha recorrido el camino que tú estás empezando a recorrer o estás recorriendo, te puede decir lo que es correcto para ti, solamente por lo que él cree que podría ser y en base a su experiencia. Entonces, por eso es importante. Y ese fue mi caso, donde a mí me lo dio, en este caso fue un colega de trabajo. Yo era joven, venía recién saliendo o recién entrando a trabajar y me dio un gran consejo con todo el amor del mundo y que yo seguí, porque en ese tiempo yo no tenía mis metas claras, no tenía mis objetivos claros, no sabía qué era esto de la inversión inmobiliaria, por lo tanto simplemente me pareció razonable, porque también era algo de socialmente aceptado, socialmente conversado. Él lo hizo con la mejor de las intenciones y así lo recibí yo, y de hecho lo recibí tan bien que lo seguí, ¿no? Pero hoy día o después, 10 años después o 15 años después, fue cuando me di cuenta de que efectivamente no era un buen consejo para mí, para lo que yo quería, ¿cierto? Para donde yo me dirigía, para donde iba, para donde yo iba. ¿Qué fue lo que me dijo esta persona cuando yo estaba ahí recién casado? En este caso, en algún minuto de ese proceso del casamiento, ¿cierto? Fue cuando él me lo dijo. No me acuerdo si fue un poquito antes de casarme, cuando ya estaba en la casa de mi abuela o cuando estaba buscando para arrendar, pero en algún minuto de ese proceso, ¿cierto? Él me da este consejo y fue algo así más o menos, según recuerdo, me dijo: estás botando la plata al arrendar. Lo mejor es comprarte una casa y así cada vez que vas pagando la cuota del hipotecario, vas pagando parte de tu casa. Y una vez que termines de pagar, ya vas a tener, una vez que termine el crédito hipotecario, vas a ser dueño de esa propiedad. Entonces, básicamente él me dice, me da este consejo y me dice: vas pagando parte de tu casa, así que el sueño de la casa propia. No botes la plata, compra tu casa. Como digo yo, para reforzar esta idea, desde mi punto de vista negativa, el gerente de planta de la empresa también en alguna conversa me comenta que él ya también es una persona de haber tenido 40 o quizás más por ahí también. Me comenta y me dice: mira, yo hoy día mis hijos ya están saliendo de la universidad y yo no sé, por ejemplo, el próximo año salen y yo termino de pagar mi casa ahora. Entonces básicamente eso es muy bueno porque yo voy a tener dinero. Lo que yo pagaba en el dividendo voy a poder hacerlo para pagar la universidad, porque las universidades son caras. Ya, estudiar aquí es caro con respecto a los colegios o el colegio que esta persona manejaba a su gente. Entonces esa diferencia lo iba. Entonces reforzó la idea de que era muy bueno comprarse una casa, no gastar plata y hacerlo lo antes posible, porque cuando uno llegara a la universidad o a fin de año, o sea, cuando los niños ya llegaran a la universidad, era bueno ya tenerla pagada. Así, entonces con esos dos argumentos y más encima que esto era un tema socialmente aceptado de la casa propia, era muy fácil o obvio que yo me metí de cabeza dentro de ahí, entre que me casaba o me casé y me puse a arrendar, a juntar mi plata para poder pagar mi pie. Ahora veamos de dónde viene el famoso sueño de la casa propia. ¿Por qué es socialmente tan bien recibido? ¿Por qué es aceptado? ¿Por qué todo el mundo lo habla? Entonces hay que pensar, es un cúmulo, un conjunto de cosas, de argumentos que han generado que esto sea algo socialmente aceptado. Antiguamente, no sé, pensemos en el año 20, 30, 40, 50 quizás, era muy difícil comprar una casa, ¿no? Había que comprarla en efectivo, o sea, uno tenía que ir, juntaba plata toda su vida, por eso que quizá era como súper importante que uno, oye, tienes que ahorrar para tu casa, entonces la gente, todos trabajaban, imagínate, años 20 o 30 al final, habían casas grandes, todos vivían ahí, y uno se casaba y llegaba la familia a la casa, y todos vivían ahí, porque al final era la casa que había. Entonces,
de a poquitito algunos surgían, ¿cierto? Y iban comprando su casa, iban independizándose. Era símbolo de estatus, o sea, tener tu casa era lo máximo, era la muestra de que tú eras exitoso, de que te estaba yendo bien o que habías sido exitoso en tu vida porque tú tenías casa. ¿Ya? No había, o sea, porque efectivamente tenías que trabajar mucho tiempo, entonces tú si es que llegabas lo hacías generalmente muy viejo porque tenías que juntar plata durante mucho tiempo para después ir y comprarla en efectivo. Más que comprarla, incluso construirla, ¿cierto? Porque no es que había millones de constructoras por todos lados, como ahora, y yo cómprese acá, cómprese allá, no. Uno iba, compraba el terreno, tenía que construir, entonces iba ahorrando y lo iba haciendo por parte, era realmente muy, muy difícil y por lo tanto obviamente era un anhelo para todos poder tener su casa propia. No existían los créditos hipotecarios, nada, nada de eso. También esto sumado a que tampoco había un sistema de jubilación, ¿cierto? En los años 20 no existían estos sistemas, en el año 1800 no existían, tú tenías que trabajar toda tu vida y después generar tu familia y tu familia te mantenía después cuando tú eras viejo, ahora tampoco llegabas a tan viejo, ¿cierto? Con el tiempo uno empezaste a envejecer, a llegar a más viejo, entonces a tener quizás momentos donde tú ya no podías trabajar, te morías antes, entonces tú trabajabas hasta el último día prácticamente, ¿cierto? Eh, pero no había entonces esa jubilación, empezaste a envejecer, a morir más viejo, ¿cierto? La expectativa de vida, etc. Entonces comenzaron todos estos problemas de chuta, si no puedo trabajar como vivo y cómo lo hago, entonces no voy a poder estar pagando un arriendo, las personas que pagaban arriendo, ¿cierto? Porque dentro del año 1000, en el año 1900 empezó el tema de algunos arriendos y otras cosas por el estilo. Entonces era como, lo mejor es que tú tengas tu casa y entonces no vas a tener que hacer ese gasto, tienes un lugar, el techo, ¿cierto? Que te habla de la protección, básicamente, de lo que significa el tener tu hogar, ¿cierto? O sea, uno siempre dice que tener un techo sobre mi cabeza, ¿cierto? Es un tema de protección hacia tu familia, hacia mí me pasa algo, mi familia tiene donde vivir, porque o sea, muchas veces a uno le pasaba algo, ¿cierto? Y la familia se dispersaba, el hijo para un lado, el otro para otro, no sé, la señora o como fuera, se complicaba. Entonces, esto te daba seguridad. Entonces venía también el tema de la seguridad que yo le podía proveer a mi familia, ¿verdad? Si nos vamos un poquito más atrás real estate, real estate, que es como se dice el tema inmobiliario de los bienes raíces, en inglés dice real estate. Y real estate viene de real, ¿ya? Del rey. Porque, como les decía, en ese tiempo, el único que tenía como las tierras era el rey. El rey tenía su castillo, tenía su ciudad, sus fortalezas, todo, y había gente que estaba adentro y había gente que estaba un poco afuera. Y el rey les daba estas tierras a los súbditos, a los plebeyos, para que ellos las trabajaran y le pagaran impuestos al rey, ¿no? Entonces, obviamente, el que tenía tierras era de la realeza, o sea, también venía eso de chuta, ¿cierto? O sea, la realeza tiene tierras y el resto no tienen tierra. Entonces había una división. Entonces todos, obviamente, aspiracionalmente, aspiraban a poder tener su tierra. Así que básicamente el tener una casa era un símbolo de estatus, de que te había ido bien en la vida, de seguridad y de protección, de tener algo a que aferrarse, ¿cierto? Ese era básicamente por qué nació o por qué se ha ido transmitiendo esto. Ahora, por otro lado también, desde el punto de vista de los países, dice que el que la gente ahorre y se compre su casa es un beneficio para todo como país, ¿no? ¿Por qué? Porque una propiedad es una inversión estable que sirve para protegerse de la inflación, ¿cierto? Una persona que es dueña de una casa tiene más capacidad para ahorrar, porque no gasta en arriendo, en otras cosas. Entonces, si yo ya soy dueño de mi casa, tengo mayor capacidad de ahorro y ya algo les expliqué lo importante que es el ahorro, ¿cierto? Para el país. Entonces, esa persona que ahorra se preocupa de cuidar su casa, también cuida su barrio, ¿no? Y por otro lado, el gobierno obtiene más
estabilidad social, ¿sí? Y crecimiento económico, ¿no? El sector, ¿por qué? Porque esto hace que la construcción vaya creciendo, la gente vaya comprando casa y por lo tanto vaya creciendo la construcción. Y el sector de la construcción es un sector muy importante para la economía y para el sistema financiero. Entonces, todo esto hace, por eso que muchas veces son los gobiernos los que también están, que el sueño de la casa propia y todo. Obviamente los bancos han tomado eso, lo han reforzado porque a ellos les conviene, porque también todos ven el negocio. Las inmobiliarias y todos te van reforzando ese tema porque es su negocio. O sea, la inmobiliaria le conviene que toda la gente quiera comprarse su casa, al banco le conviene que todos quieran pedir un crédito, entonces te van reforzando, entonces y van tomando esta idea fuerza y se basan, se pescan de esa y la mantienen y la mantienen. Entonces nosotros ya lo tenemos en nuestro ADN básicamente, ¿no? Y por eso está en el inconsciente colectivo. Ahora, la pregunta es, ¿pero por qué esto es malo? ¿Por qué fue un mal consejo? ¿Por qué? Porque yo pasé de arrendar un departamento de 2 dormitorios, un baño, con una niña, porque mi hija nació en julio del 2003. O sea, yo en marzo del 2003 me compré, en julio nació mi hija del 2003. Y en noviembre, o sea, como 6 meses más o menos después, aproximadamente, yo ya firmo la escritura y en diciembre por ahí me entregan mi casa. O sea, aproximadamente 6 meses, con mi hija con 6 meses llegamos a la casa nueva, ¿no? Que en ese minuto, 2.610 UF. Imagínense, hoy día 2.610, me compro un departamento de, sí, 2 dormitorios, un baño, 2 dormitorios, 2 baños, por ahí puede estar, ¿cierto? Dependiendo la zona y todo, pero por ahí está. Bueno, yo me compré una casa de 4 dormitorios, 2 baños. Entonces, en mi caso, imagínate, pasé cuando yo necesitaba en ese minuto una casa para 2,5 personas, me compré una casa. ¿Por qué? Porque yo me compro una casa pensando, como es una casa para toda mi vida, yo me la compro pensando en lo que yo espero tener de familia. Entonces yo necesito ya 2 hijos, ¿no? Más o menos lo que uno habla con su señora, 2 hijos, quizás 3 si es que en ese minuto, quizás 3 si salía uno el conchito, de chiripa, no sé, etcétera, pero por ahí más o menos 2 hijos, entonces una casa de 3, 4 dormitorios, con patio para después que hacer la terraza. Tú te la compras con esa percepción. Entonces, ¿qué pasa? Que te acogotas, entonces tú vas al máximo posible. En mi caso yo no pedí nada a otras personas, pero mucha gente a veces tienen que pedir la ayuda de sus familiares. ¿Para qué? Para que le den el crédito necesita un codeudor solidario y a veces son los papás, ¿cierto? O tienen que ayudar para el pie, etcétera. Pero al final tú te quedas con una cuota muy alta, siendo que tú lo que realmente necesitabas era una casa o una habitación para una persona, para 2,5 personas, una niña de 6 meses. No algo tan grande. Segundo, que aparte de eso, es que también como es una decisión, algo geográfico, es una decisión muy importante, también tienes que definir el lugar donde tú vas a vivir. Entonces es súper difícil. Tengo que pensar en los colegios más adelante cuando salga mi hija, entonces tienes que ver la zona donde va a estar. Muchas veces por eso que tú lo haces quizás donde tú viviste, porque eso es el lugar que tú conoces, sabes que está este colegio que es el que te gusta, entonces tú dices, el niño puede ir al colegio acá. O quizás no, o quizás te vas a otro porque te fue mejor, entonces quieres ir a una zona un poco mejor. Porque tú sabes que después tienes todas las perspectivas que también tú vas a crecer, que tus ingresos van a crecer, entonces quieres que tu gente esté en un barrio mejor que en el que tú viviste, ¿ya? Entonces te vas acogotando con todo eso y también vas definiendo. Por lo tanto, después toda tu vida tiene que ser ahí y quizás después tu pega va a quedar en el otro lado de Santiago. Entonces es súper importante eso, te fijas, no solamente de que te acogotas y tomas algo mucho más grande, sino que quizás también te complica por un tema geográfico, porque ya en teóricamente tu vida estás pensando que debiese circular en ese sector, pero la realidad es que después justamente hoy día tu pega quedaba cerca de ahí, al niño lo mandaba al colegio, pero después quizás te cambiaron de pega y tu pega te queda en otro lado. O el colegio que estaba ahí no te gustó, ¿cierto? En realidad porque viste que hay otro, entonces tienes que irte a otro lado y ahí de alguna manera todas esas complicaciones son perjudiciales básicamente. Tercera razón es que aparte una casa, en este caso,
porque hoy día puede ser un departamento, pero una casa, y estoy hablando de mi ejemplo, una casa te esclaviza. Te esclaviza entre limpiarla. Me encima una casa tan grande, 2 personas y media, tienes que limpiarla, tienes que hacer el aseo, si tienes patio, tienes que hacer toda la inversión del patio. Yo me acuerdo que en mi casa, obviamente, cuando la entregan, porque fue nueva, no fue usada, y ahí uno va aprendiendo, quizás uno después dice, chuta, entonces la próxima me la compro ya, si es que me compro otra, o mi consejo sería para una persona, oye, cómprate una casa no nueva, sino que usada, porque ya viene con el patio listo, pero tuve que hacer el patio. Bueno, y el último tema de por qué fue un mal consejo, y esto lo dice Robert Kiyosaki. Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, que también es otro libro, que fue uno de los primeros libros que hizo explotar mi mente y me llevó a partir en este proceso de la inversión inmobiliaria. O sea, gracias a ese libro que yo entré o que yo dije, ¿sabe qué? Tengo que entrar en este mundo de la inversión inmobiliaria. Algún día lo voy a contar. Tengo por ahí un video donde está mi historia, lo cuento más o menos bien, pero Robert Kiyosaki dice eso, dice que lo peor que tú puedes hacer es contraer deudas. O sea, hay deudas buenas y deudas malas, ¿ya? Robert Kiyosaki no dice que en sí un crédito o una deuda son malas, ¿ya? Sino que dependiendo como la esencia de ese crédito o esa deuda. Entonces, si esa deuda la pagas tú, es una deuda mala. Si esa deuda la paga otro, es una deuda buena. Si esa deuda, ¿cierto?, genera un ingreso, es una deuda buena. Si esa deuda te quita, solo genera un ingreso, es una deuda mala. ¿Ya? ¿Me explico? O sea, básicamente, si yo me compro un departamento para invertir con un crédito, me apalanco y efectivamente logro que se pague solo, o sea que ese ingreso que me genera paga esa deuda, o sea, si la deuda es pagada por otro, en este caso por el arrendatario, es una deuda buena, esa es una mentalidad inversionista. Pero cuando yo me compro mi casa propia, lo único que hago es yo pagar, ¿cierto? Es un ingreso. O sea, incluso Kiyosaki le llama que esa casa no es un activo. Dice, no, que tengo un activo. No es un activo, porque el activo es lo que te genera, lo que te pone plata en tu bolsillo. Y si no te pone plata, es un pasivo. Entonces, lo mismo, el auto, oye, tengo un auto, es un activo. No, no es un activo según Robert Kiyosaki, ¿ya? Es un pasivo, porque el auto lo único que te genera es gasto. Mi casa propia lo único que genera es gasto. Pero una casa para invertir no es un gasto, ¿ya? Es un activo, porque te genera ingresos. Entonces ahí está la separación entre activo, pasivo, entre deuda buena y deuda mala. Entonces, todo eso me dio a mí, básicamente, por qué es un mal consejo. ¿Por qué? Si yo quiero convertirme en un inversionista inmobiliario, es un mal consejo. Ahora, si yo solamente quiero cumplir el sueño de la casa propia, bueno, hay otros caminos. Otros caminos que quizás yo invierto en bienes raíces, invierto en propiedades pequeñas, ¿ya? Y esas propiedades después yo en algún minuto las vendo, tomo la plusvalía y con eso me compro mi casa. Y por lo tanto prácticamente la plata no salió de mí, salió de estas propiedades y de la plusvalía y otro pagó mi casa y no yo todos los años, ¿sí? Ahora, por último, si yo me pongo y decir, ok, ya supimos cuál fue el consejo, por qué, desde el punto de vista de mi camino, o desde el punto de vista del camino de un inversionista inmobiliario, fue un mal consejo. ¿Qué haría yo si yo pudiese volver atrás, al año 2001, y hablar conmigo mismo, hablar con el Ricardo de esa época, y decirle, oye, mira, ojo con este consejo, yo vengo del futuro y te aconsejo que hagas esto? ¿Qué es lo que yo me diría con lo que yo sé hoy día o le diría al Ricardo del año 2001 que debe hacer? Como, si mal no recuerdo, como la película de Volver al Futuro. Lo primero que me diría sería, no te compres una casa, no vayas al sueño de la casa propia, ¿ya? Sino que comienza a formar tu patrimonio y busca tu libertad financiera. Estudia, averigua qué significa la libertad financiera y empieza a educarte para saber cómo conseguirla y cómo formar tu patrimonio. Y una forma, y la mejor forma que yo encuentro, que yo
para poder realizarlo es a través de convertirte en un inversionista inmobiliario. Así que no hagas eso. Lo mejor que puedes hacer es ir al banco, pedir un crédito, pero ese crédito de 2.600, imagínate, 2.610 UF me costó la casa en ese tiempo. Me dieron en ese tiempo. Hay que pensar que una casa, un departamento de un dormitorio en ese tiempo debe haber costado menos de 1.000 UF. O sea, me podría haber comprado 2 a 3 departamentos de inversión en ese tiempo. Y anda y arrienda. Si te quieres cambiar, o quédate donde está, o quizás ándate a un lugar que te guste más, ¿cierto? Pero arriéndate una propiedad adecuada al tamaño de tu familia. Y a medida que va creciendo tu familia, a medida que va cambiando las necesidades de tu familia, te vas buscando una casa distinta, ¿ya? Y eso es lo mejor, porque al final yo quizás con mi hija, una hija puede estar mucho tiempo con dos dormitorios, un baño. 5, 6 años quizás, es suficiente, 7 años, suficiente. Ahora, claro, después quizás nacía el segundo, si es que nacía el segundo, entonces, ahí me voy a una casa más grande, o sea, quizás me arriendo un departamento más grande, o quizás ya me voy a la casa, pero la arriendo. Pero básicamente es, no te compres la casa, comienza a formar tu patrimonio, averigua, edúcate, busca con la libertad financiera, cómo llegar a ella, cómo ser un inversionista inmobiliario. Anda y pide un crédito, cómprate esos departamentos, conviértete en inversionista inmobiliario, arrienda y repite este ciclo varias veces, ¿ya? Y quizás cuando tengas 40 ya va a estar de alguna manera con la libertad financiera conseguida, etc. Y por sobre todo, mira, importante, cuida tu capacidad de pago. Cuida tu capacidad, o sea, no te metas en crédito, no hagas deuda mala, solamente haz deuda buena. Ve cómo se hace para mantener tu capacidad de pago, cómo voy invirtiendo, etc. Cambia el sueño de la casa propia. Quizás yo aquí vamos a ver estos temas que efectivamente siento que es como la mentalidad inversionista que tenemos que tener. Hoy día hay que cambiar ese sueño de la casa propia por el sueño de la inversión propia o del patrimonio propio, ¿ya? Al final es lo mismo. O sea, todo esto si uno ve a por qué es tan importante la casa propia, es porque la gente ahorra, porque eso es bueno para el país, porque, ¿cómo se llama? Tú después puedes ahorrar, no gastas tanto, das protección a tu familia en el minuto, en el caso que te pase algo, te ayuda para la jubilación, todas esas cosas. Pero todo eso que vimos que te servía, todo eso lo puedes hacer no porque tengas una casa donde tú vives, sea tuya. Porque tú quizás puedes arrendar esta, pero podrías tener muchas casas, muchos departamentos y muchas cosas que te dan toda esa protección. Que si te pasa algo, tu familia queda protegida, que cuando seas viejito tu jubilación va a estar buena, ¿cierto? Bueno, todas las cosas que vimos básicamente, porque no estoy acogotado con las deudas, porque la deuda la paga otro. O sea, todos los beneficios que uno decía de la casa propia debiese ser, entonces yo busco mi patrimonio propio, ¿no? Ese es como el sueño, o sea, como consigue tu patrimonio propio. Ese es el sueño, ese fue el gran cambio que yo hice y que de alguna manera quiero transmitirte para que tú vayas viendo si en realidad, ok, porque tampoco, y quizás es una forma de entender la diferencia de que si yo digo, no quiero mi casa propia, todo el mundo se te va a ir en contra, pero tú dices, no, lo que pasa es que casa propia igual es patrimonio, ¿cierto? Pero la diferencia es que en realidad yo tengo mi patrimonio propio, voy a por el sueño del patrimonio propio, ese sueño del patrimonio propio en realidad no es donde yo vivo, pero sí tengo mi patrimonio formado y quizás va a ser muchísimo más grande. Bueno, después, obviamente, en este proceso de ciclo superciclo, al final pasa siendo mucho más grande que solamente el tener una casa. Porque al final, ¿qué pasa? Que yo tengo mi casa, me compro mi casa y después yo quedo acogotado, no puedo pedir más crédito, entonces no puedo hacer más que eso y paso toda mi vida pagando esa casa y paso zozobras cuando me echan de la pega, todas esas cosas. En cambio, cuando yo invierto y me están pagando y todo esto, yo recupero mi capacidad de pago y después de un par de años me dan de nuevo más crédito, me compro otro. Entonces al final, obviamente, al final del tiempo, mi patrimonio, si yo lo mido
de la estrategia de la casa propia, cuál fue tu patrimonio, de la estrategia de la inversión, cuál fue tu patrimonio. Obviamente el patrimonio a través de la estrategia del patrimonio propio va a ser muchísimo mayor que la estrategia de solamente mi casa propia. ¿Se fijan? Entonces, eso es muchas veces lo que ha pasado con el tema de la famosa casa propia, que nació de todo un concepto, tenía toda una, ¿cómo se dice? Todas razones, buenas razones por las cuales uno le recomienda a otra persona o se fue diciendo, oye, lo que hay que hacer es tener tu casa y es importante, y entonces todo eso se fue transmitiendo de generación, pero se fue olvidando por qué. Entonces solamente quedó la idea que es bueno y que hay que hacerlo y que ese es el camino que hay que hacer. Pero en rigor, quizás hoy día, entendiendo de cómo viene, de por qué es bueno, etcétera, lo que más conviene a todos, básicamente, incluso no solo si tú eres inversionista inmobiliario, o sea, a ti, porque tú quieres prosperar, tú quieres tu casa. Ahora, la pregunta es por qué quieres tu casa propia, muchas veces. O sea, si tú vives acá, ¿por qué no sirve? Porque lo que yo quiero es tener una casa grande. Ahora, ¿por qué tiene que ser mía esa casa? ¿Te fijas? De repente quizá uno empezar a cuestionarse, porque uno sueña con su casa. Es que sueño que mi casa tenga esto. En realidad tú te sueñas con un futuro de familia, en un lugar, ¿cierto? Pero la pregunta es ¿por qué tiene que ser tuya ese lugar? Básicamente es que tú puedas pagar ese lugar, puedas vivir ahí. Eso es lo que importa. Que tengas quizá esa posibilidad de realizarlo. Quiero un patio grande, quiero una terraza, quiero un quincho, quiero una piscina. No sé, yo siempre dije que mi sueño era tener una casita chica, pero como con un patio grande, donde pudiera tener piscina, donde pudiera tener quizá una cancha de fútbol, donde pudiera tener un quincho, donde hacer asado, cosas así. Pero, como dije un poco en base a lo que he aprendido, eso lo voy a tener cuando tenga plata para poder pagar a gente para que haga todo ese mantenimiento. Porque si no, al final voy a estar como esclavo en la cuestión. Entonces, mientras no tenga esa capacidad, prefiero no tener esa casa tan grande. Si es que llego a tener esa capacidad, que hoy día ese fue como siempre mi sueño. Yo no sé si hoy día es mi sueño, te fijas, porque hoy día ya tengo otros intereses, no, como te digo, y claro, me gustaría tenerlo siempre cuando tengo la plata de pagar a todo, al que corte el pasto, que haga toda la cuestión, porque si no voy a estar todo el día y a mí me gusta enfocarme en lo más importante. ¿Y qué es lo más importante para mí? Mi familia, principalmente, y dedicarme a las cosas que me generan valor. Esas dos cosas son para mí mi norte. Mi familia, entonces todo lo que no me genera valor yo trato de derivarlo a un tercero. Ese es mi objetivo, siempre estoy metido, esto me genera, no, entonces, ¿cómo hago para que, cómo hago? Kiyosaki habla mucho de eso. ¿Cómo hago para que traspasárselo a otra persona, ¿cierto? Poder tener la plata para pagarle a otra persona que lo haga. ¿Cómo genero los ingresos para esto que no genera valor? Que lo pueda delegar a otra persona. Eso es. Bueno, y eso es básicamente lo que quería compartirles en este video. Si te gustó, dale un like, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y por favor déjanos tus comentarios abajo, qué parte del video fue la que más te gustó, la que hizo mayor resonancia contigo, si lograste, en qué etapa de inversionista estás tú, si lograste quizás despertar algo hizo clic en ti que no te habías dado cuenta. Anótame eso en los comentarios, que eso me ayuda como retroalimentación y es muy bueno para poder generar mayor contenido asociado a la inversión inmobiliaria y al perfil de gente. Y no te olvides también de suscribirte y seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, por ahí van a estar todos los links para poder suscribirte. Y lo más importante es que si quieres convertirte en un inversionista inmobiliario exitoso, es bueno que te registres en nuestra comunidad de Smart Investors. Para eso anda nuestra página web, también lo vamos a dejar por ahí el link. Regístrate en nuestra página web como en nuestra comunidad de la página web, donde vamos a estar ofreciendo cursos, capacitaciones y también oportunidades de inversión específicas para los inversionistas que estén registrados en la página web. La idea de esta comunidad de inversionistas Smart Investors es de alguna manera apoyarnos entre todos para que en este camino al cumplimiento de nuestros objetivos financieros. Entonces, por un lado, recibir de la comunidad el apoyo en capacitación,
en educación, pero también la comunidad generar una fuerza para poder obtener y llegar a conseguir o poder ser partícipe de oportunidades de inversión que cuando como inversionista solo, individual y pequeño que soy, no las puedo conseguir, y que la fuerza de la comunidad me permite así tener mejores oportunidades de inversión. Y eso está reservado, ¿cierto?, para la gente que se registra en la página web de venderhouse.cl o whe.cl. Así que muchas gracias, hasta el próximo video y que esté muy bien. Chao.